Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, estamos conectándonos por UNPG TV en Facebook para entregarles lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional, como siempre de lunes a viernes, a partir de las 10:30. Vamos a iniciar con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Alza en precio de combustibles ahoga la economía local. Asilo en Estados Unidos, solo 1 de cada 10 ecuatorianos logra una respuesta favorable. Clausuran Cangrejal tras denuncias de afectaciones gastrointestinales en Guayaquil. También veremos para quién iba dirigido el ataque en el centro de Guayaquil, donde murió una ex tecnocumbiera. En Guayaquil se frena el avance de roedores y se reduce la leptospirosis en un 60%. 2/3 del gas natural licuado GNL que importa Europa procederán de Estados Unidos en plena creciente dependencia. El brote de antivirus impulsa en la Unión Europea una mayor coordinación sanitaria fronteriza. Y argentinos marcharon contra recortes a las universidades públicas. Esos son los titulares que estaremos revisando hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y su presidente, el licenciado Richard Sellán Bajaña. De antemano les pido disculpas por el ruido que están escuchando de fondo. En el edificio de al lado continúan los arreglos que están realizando, entonces no podemos hacer más que aceptar y tratar de ser pacientes, ¿sí? Ahora sí, iniciamos con el desarrollo de la información. Desde que inició el incremento mensual del precio de los combustibles, Carlos Sinchi, un chofer de taxi, enfrenta serias dificultades para cumplir con la cuota diaria que debe entregar al propietario de la unidad y obtener una ganancia. Ayer Carlos permanecía estacionado en una gasolinera ubicada en la avenida Isabel la Católica del sur de Cuenca. Se mostraba indeciso entre salir a recorrer las calles en busca de pasajeros o esperar que alguna carrera aparezca mediante la aplicación móvil que utiliza. El conductor comentó que necesita generar al menos $60 diarios sin contar su ganancia personal. De este modo, $30 son destinados para cargar el tanque de combustible y los otros 30 al pago que debe entregar al dueño del taxi. Al final de la extensa jornada de hasta 11 horas de trabajo, apenas logra quedarse con entre $10 y $20. En varias ocasiones ha pensado en buscar empleo en otra actividad. Sin embargo, teme que por su edad no le den una oportunidad laboral. Además, necesita ingresos para cubrir su alimentación y otros gastos básicos. En cuanto al ajuste del precio del combustible, el nuevo ajuste del precio, vigente desde el martes 12 de mayo, elevó el costo del galón de la gasolina Eco a $3.16, el de Super a $4.81 y el de diésel a $3.10. Esta situación también afecta al sector turístico, a los gremios industriales y a las propias estaciones de servicio. Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de la SUAY, señaló que los operadores de turismo son algunos de los más perjudicados. Esto debido a que enfrentan mayores gastos y dificultades para incrementar tarifas por temor a perder clientes o recibir el rechazo de los turistas. Asimismo, los viajeros que se movilizan en sus propios vehículos deben destinar más dinero para combustible. A esto se suma el incremento en el precio de repuestos y mantenimiento. Esto provoca que muchas personas piensen 2 veces antes de salir de su ciudad hacia otros destinos. Vanegas advirtió además que, aunque todavía no ocurre, restaurantes y otros negocios podrían subir el precio a sus productos.
Esto se debería al aumento de costos de los insumos y del transporte. Espera que esta situación no se concrete, pues la economía podría complicarse aún más. El pasado lunes, las estaciones de servicio registraron largas filas de vehículos cuyos conductores buscaban abastecerse antes de que entrara en vigencia el nuevo incremento del precio. En gasolineras ubicadas en las avenidas Isabel la Católica y 12 de abril se agotaron los combustibles Eco y Super. En otras estaciones sí se logró atender a todos los usuarios, aunque existía el riesgo de quedarse sin gasolina. Wilson González, gerente de una estación de servicio ubicada en la avenida Fray Vicente Solano, cerca de la Remigio Crespo, señaló que el incremento constante en el precio de los combustibles reduce el margen de ganancia de las gasolineras. Explicó que ahora se requiere de una mayor inversión de capital para adquirir el combustible que posteriormente se comercializaba a los conductores. En el caso de la gasolina Super, indicó que la demanda es bastante baja, incluso comentó que en su estación apenas se vende un 10% en comparación con el volumen de gasolina Eco que despachan diariamente. Por otro lado, el Mercurio se contactó con Boris Ochoa, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, para conocer su postura frente al incremento del precio de los combustibles. Ochoa informó que el próximo viernes 16 de mayo se desarrollará en la ciudad una Asamblea Nacional de la Transportación Urbana con el objetivo de analizar la situación y definir una posición conjunta. Asimismo, hasta el cierre de esta edición, no se logró obtener un pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Cuenca. Así está la situación en este momento para las personas que necesitan el combustible. Prácticamente todos necesitamos el combustible a diario si nos transportamos en cualquier medio de transporte. Solamente que no lo sentimos, al menos las personas que utilizamos el transporte público. Los que lo sienten son los transportistas y vamos a ver qué sucede con respecto al precio del pasaje. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional y esta primera nota la hemos leído del mercurio.com.es. Asimismo, la segunda nos indica que asilo en Estados Unidos, solo 1 de cada 10 ecuatorianos logra una respuesta favorable. El gobierno de Estados Unidos sigue poniendo trabas a las solicitudes de asilo y en esta dinámica los ecuatorianos se encuentran entre los grupos de migrantes más afectados. Apenas 1 de cada 10 ciudadanos de este país obtiene una respuesta favorable a su pedido. El resto deberá retornar a Ecuador. Debido al alto número de solicitantes de asilo, el Departamento de Estado ha tomado medidas para frenar el alto flujo migratorio. A finales de abril de 2026, ordenó a las embajadas de Estados Unidos negar la visa a quienes afirmen tener temor de retornar a su país de nacionalidad o residencia permanente, es decir, a quienes aleguen necesidad de protección internacional. Desde organizaciones de migrantes advierten sobre lo que la negativa de asilo podría significar para los ecuatorianos en Estados Unidos, quienes incluso podrían retornar masivamente al país. Datos oficiales de la Corte de Inmigración de Estados Unidos muestran que en el año fiscal 2023, de 9.217 casos de ecuatorianos, solo 1.002 obtuvieron asilo. Es decir, apenas 11 de cada 100 ecuatorianos ganaron su caso. En 2024, la situación empeoró. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Migración, EOIR por sus siglas en inglés, reportó para Ecuador apenas 1.596 aprobaciones frente a las 6.415 negociaciones directas. Aunque esta cifra implica casi un 20% de aprobación de las solicitudes de asilo, William Murillo, de la organización de 1800 Migrante, puntualizó
que se deben sumar los miles de casos abandonados, retirados o no adjudicados. En términos prácticos, solo 7 u 8 de cada 100 ecuatorianos obtuvieron asilo, señaló textualmente. En 2025 todavía no existe un desglose público por país comparable al del 2023 y 2024. Sin embargo, las cifras globales de EOIR muestran una tendencia clara: cada vez menos casos de asilo terminan aprobados en Estados Unidos, agregó textualmente Murillo. Si se compara regionalmente, los ecuatorianos son el grupo de migrantes que más le niegan el asilo en Estados Unidos. En 2023, el 83.6% de los precios provenientes de Ecuador fueron rechazados, es decir, apenas el 16.4% obtuvo la protección solicitada. Mientras tanto, los peruanos tuvieron un nivel de aprobación del 20.7% al 31.5% de los colombianos que aprobaron la solicitud y al 31.6% de los venezolanos les concedieron el asilo. Para 2024 la situación no mejoró. Para los ecuatorianos, al 80% le negaron la solicitud de asilo frente al 64% de los ecuatorianos quienes se les rechazó el beneficio, mientras que solo el 38% de venezolanos recibieron una respuesta negativa. En cuanto a esto, alertan un retorno masivo. Desde unos 800 migrantes se emitió una alerta. Miles de ecuatorianos en Estados Unidos están siendo deportados y presionados para regresar o abandonar sus casos migratorios sin conocer las consecuencias legales que enfrentan, lo cual incluso pone en riesgo el ingreso de remesas en Ecuador. En 2025, las remesas alcanzaron una cifra récord de 7.729.5 millones de dólares, la más alta desde que el Banco Central inició su registro en 1993. Este motivo equivale al 5.9% del Producto Interno Bruto, PIB, proyectado para este año, superando incluso el ingreso petrolero. Según las cifras entregadas este 12 de mayo de 2026, la Cancillería de Ecuador, solo en lo que va de 2026, han sido deportados desde Estados Unidos 4.048 ecuatorianos. En 2025 fueron expulsadas 9.534 personas. Este 13 de mayo de 2026, el presidente Daniel Noboa realizará una visita oficial a Estados Unidos y está previsto que su primer encuentro sea con J.D. Vance, reunión que las organizaciones de migrantes esperan sirva para exponer la situación de los ecuatorianos en ese país. Para William Jaramillo es importante que las embajadas y consulados ecuatorianos en Estados Unidos trabajen en programas para orientar legalmente a los migrantes antes de que tomen decisiones irreversibles, faltar a una audiencia judicial, abandonar un caso, usar CBP Home sin asesoría o regresar sin comprender las consecuencias. Además, considera necesario un plan real en Ecuador para recibir a quienes retornen con rutas de documentación, atención de salud mental, reinserción laboral, educación, seguridad y apoyo familiar, que no repita las limitaciones del plan retorno considerado insuficiente para atender a quienes volvieron al país. Bien, así las cosas en cuanto a la migración ecuatoriana en Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede con la reunión que tendrá Daniel Noboa. Y por otra parte, clausuran Cangrejal tras denuncias de afectaciones gastrointestinales. Autoridades clausuraron un restaurante que ofertaba cangrejos en Guayaquil. El hecho sucedió en el sector Sauce 6. La alerta fue emitida por la ciudadanía, que reportó afectaciones gastrointestinales tras comer en el lugar. Las inspecciones realizadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, revelaron además varias irregularidades sanitarias. Inspecciones
inspeccionamos un cangrejal de Sauce 6, dice textualmente ARCSA. Inspeccionamos un cangrejal de Sauce 6 al norte de Guayaquil ante continuos reportes ciudadanos de afectación gastrointestinal luego de ingerir alimentos en el lugar, lo que permitió detectar varias irregularidades sanitarias, informó textualmente la entidad. Entre las infracciones estuvieron la falta de permiso de funcionamiento, deficiente higiene, contaminación cruzada y productos caducados. Además, se registraron trampa de grasa sucia y un baño dentro del área de cocina. Las autoridades procedieron con la clausura inmediata del establecimiento. Seguimos con la información. Esta noticia la hemos leído de teleamazonas.com y ahora metroecuador.com.es nos indica para quién iba dirigido el ataque en el centro de Guayaquil, donde murió una ex tecnocumbiera. Un violento ataque armado registrado al mediodía del domingo 10 de mayo en el centro de Guayaquil dejó 3 personas fallecidas y 2 heridas. El hecho ocurrió en la calle Esmeraldas entre Sucre y Ayacucho, entre Ayacucho y 6 de marzo, una zona concurrida de la urbe porteña. Los agentes policiales indicaron que el presunto objetivo de los sicarios habría sido Carlos Arturo Carrillo Mora, de 25 años, quien, según versiones entregadas por familiares de las víctimas a la policía, tendría vínculos con la organización criminal Los Lobos. Información preliminar señala que Carrillo Mora estaría relacionado con varias muertes violentas registradas en el centro de Guayaquil y además sería señalado como supuesto líder del expendio de droga en el sector de casas colectivas. En el ataque también murieron Giovanni Miqueiro Muñoz Yunda y Darlien Nicole Agraces Camejo. Los 2 hombres fallecieron dentro de un vehículo placas PBF 6287, mientras que la mujer perdió la vida en una casa de salud luego de haber sido trasladada de emergencia. Los sicarios dispararon en 94 ocasiones al auto. Los agentes policiales encontraron los indicios balísticos. Aquí tenemos un video subido en la cuenta de X de Periódico de Una que vamos a reproducir en este momento en pantalla. Lamentable tener que ver este tipo de situaciones que es a diario en el país prácticamente. Además, otras 2 personas que acompañaban a las víctimas resultaron heridas y fueron llevadas a distintas casas asistenciales. Darlien Nicole Agraces Cornejo fue integrante del grupo de Tecnocumbia Alta Tensión, además de ser emprendedora y a la creación de contenido para las redes sociales. Asimismo, se conoció que al momento de la balacera la mujer estaba en una videollamada, por lo que los familiares vieron el violento ataque. Lamentamos el fallecimiento de todas las personas que estaban en el acto y les enviamos nuestras condolencias a ellos, que pronto sane esta herida de perder a un ser querido. Seguimos con el desarrollo de la información y metroecuador.com.es nos dice que Guayaquil frena el avance de roedores y reduce la leptospirosis en un 60%. Ante la preocupación ciudadana por la proliferación de ratas, la alcaldía de Guayaquil ha desplegado una estrategia de desratización técnica
que ya arroja cifras contundentes, una reducción drástica de enfermedades y miles de familias protegidas. Hasta la fecha, el Cabildo ha ejecutado más de 41.591 intervenciones técnicas de desratización en puntos estratégicos, una labor que ha beneficiado directamente a cerca de 684.000 personas. Este despliegue preventivo ha sido determinante para frenar la propagación de enfermedades zoonóticas, según los registros oficiales, mientras que en 2025 se reportaron 99 casos de leptospirosis en la provincia del Guayas. Para el cierre de 2026, la cifra descendió a solo 40 contagios, lo que representa una reducción del 60% en la incidencia de esta patología. El municipio emplea el procedimiento especializado. Juan Carlos González, director de salud, enfatiza que la clave no es el veneno, sino la metodología. Textualmente dijo que se localizan las madrigueras activas en sectores estratégicos como Ordesa, Milote y mercados municipales. El cebo se ubica en puntos inaccesibles para niños y mascotas, garantizando la seguridad del entorno, explicó textualmente. El cebo provoca que el roedor se aleje de la madriguera para morir. El cuerpo se seca rápidamente, evitando la descomposición y los malos olores. Desratizar no es dar un producto para que la persona lo ponga, es identificar, colocar y hacer un seguimiento constante, explicó textualmente González. Seguimos con las noticias y ahora en el ámbito internacional. Brevemente vamos a revisar las noticias de carácter internacional. Euronews.com nos dice lo siguiente. La dependencia de Europa del gas natural licuado estadounidense seguirá aumentando el próximo año a medida que la Unión Europea continúa sus esfuerzos para eliminar gradualmente las importaciones de combustibles fósiles rusos, según un nuevo análisis publicado el miércoles por la IEEFA. El informe calcula que Estados Unidos podría suministrar cerca de 2/3 de las importaciones europeas de gas natural licuado GNL en 2026, lo que consolidaría la posición dominante de Washington en el mercado gasista del continente después de que la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Irán hayan reconfigurado los flujos energéticos mundiales. Según el IEEFA, Estados Unidos ya representó el 57% de las importaciones europeas de GNL en 2025, a un fuerte aumento respecto a los niveles anteriores a la guerra. La organización advirtió de que esta cuota podría seguir aumentando en los próximos años si se mantienen las tendencias actuales de importación y entran en vigor nuevos contratos de suministro a largo plazo. También Euronews.com nos dice sobre el antivirus. Con la sombra de la pandemia de COVID-19 aún muy presente y pese a que expertos sanitarios insisten en que el brote de antivirus tiene poco que ver con el coronavirus, los Estados miembros de la Unión Europea buscan reforzar la coordinación y la prevención. Los embajadores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir protocolos de respuesta coordinada y el intercambio de información. El principal objetivo de la reunión es garantizar que los Estados Unidos compartan sus datos y pongan en marcha protocolos comparables dentro de Schengen. Todos los pasajeros han sido ya trasladados a sus países de origen, donde quedarán sometidos a sus propios protocolos nacionales. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, incluyen una estricta supervisión en el domicilio o en un centro de cuarentena durante 42 días a partir del 10 de mayo. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha señalado que cada país conserva la soberanía para adaptar estas recomendaciones a su propio contexto nacional. Los protocolos vigentes diferentes entre países, mientras que los pasajeros españoles guardan cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
los Países Bajos y Bélgica harán el aislamiento en sus domicilios. ¿Sí? Seguimos con la información internacional y ya finalmente el mercurio.com.es nos habla sobre argentinos que marcharon contra recortes a las universidades públicas. Profesores y estudiantes universitarios argentinos marcharon este martes 12 de mayo de 2026 en contra de los recortes preuniversitarios a la educación superior para exigir la aplicación de una ley de financiamiento mientras el gobierno de Javier Milei anuncia nuevos ajustes al sector. La marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei en diciembre de 2023, se produjo tras la publicación el lunes de una modificación del presupuesto con nuevos recortes en el área de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal. Los universitarios reclaman la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar fondos para el sistema universitario y actualizarlos por inflación. Esa legislación fue aprobada por el Congreso, pero Milei la vetó. Posteriormente los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va contra su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo. Con manifestaciones en distintos puntos del país, la marcha tendrá su epicentro en la plaza, tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la presidencia, a partir de las 17 horas, hora local, 20 horas. Y bien, de esta manera estamos culminando con el desarrollo de la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 nos conectamos con ustedes para entregarles las noticias de los distintos medios de comunicación, lo que consideramos más relevante. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.